En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas, hermanos, en este martes 6 de octubre celebramos nuestra fe. Nos sentimos acompañados por varios hermanos y hermanas que desde sus hogares participan de nuestra celebración. Junto con ellos, pedimos por nuestros difuntos, encomendamos a nuestros enfermos y también presentamos a Dios nuestras demás necesidades. El día de hoy queremos recordar a nuestros hermanos Isaac Peralta López al 7º mes, Antonio Reyes Bárcenas, José Luz Uribe, Felicitas Vázquez Capistrán, Marta Velasco Ocaña, Carmen Orduña García en su 5º aniversario, Carlos Urbina Mosqueda, José Tomás Martínez Aguilar, Guadalupe Sánchez Serna en su 10º aniversario, Jesús Guerrero Salas, Óscar Hernández Ayala en su 5º aniversario, Juan Cruz Trejo Medrano y las ánimas del purgatorio. Encomendamos a nuestros enfermos, pedimos por María Luisa Cruz Díaz, por Willy Ortega, don Fernando Platas, Alfonso Miranda. Damos gracias a Dios por el cumpleaños de nuestra hermana Karen Saldívar Grados. Pedimos a Dios también por todas aquellas personas que andan buscando trabajo en estas circunstancias, para que se les abran las puertas y obtengan esa forma honesta y digna de ganar su sustento. Y ahora nos ponemos en la presencia de Dios, vamos a reconocer nuestros pecados y vamos a pedirle que nos conceda su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que enviaste a tu Hijo al mundo como luz verdadera,
derrama el Espíritu prometido por ti, que siembre sin cesar la semilla de la verdad en los corazones de los hombres y suscite en ellos la obediencia de la fe, para que todos los renacidos a una vida nueva por el bautismo merezcan entrar a formar parte de tu único pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la Iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque lo superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de 3 años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Después me fui a las regiones de Siria y de Sicilia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente. Lo único que habían oído decir de mí era: el que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe que en otro tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por mi causa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Condúceme, Señor, por tus caminos. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Condúceme, Señor, por tu camino. Conocías plenamente mi alma. No se te escondía mi organismo. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Condúceme, Señor, por tu camino.
De pie. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: ¿No te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hermanas, hermanos, presentamos a Dios nuestras súplicas por difuntos, enfermos y las necesidades que tenemos, alimentándonos espiritualmente con estos sacramentos, el pan de la Eucaristía y el alimento de la palabra de Dios a través de los textos que hemos escuchado de la Biblia. El día de hoy podríamos organizar nuestra meditación teniendo en cuenta los diferentes caminos como nosotros podemos llegar a encontrarnos con Jesús y hacernos sus discípulos. Vamos a llamarle los caminos de Dios. El Evangelio nos presenta dos caminos distintos de dos hermanas, Marta y María. María, la hermana de Lázaro, Marta también hermana de Lázaro. María es la que de entrada y en forma espontánea se puso a los pies de Jesús a escuchar su palabra. El texto no dice que ya es discípula, porque en aquella época las mujeres no eran discípulas, no podían serlo. Los discípulos eran solo los varones, las mujeres no contaban. Pero vemos a María en todo el papel, en la actitud y la realidad de una discípula, escuchando la palabra de Jesús. Un camino. El otro camino es ligeramente distinto. De momento, María no toma la actitud de discípula. Ella andaba en los quehaceres domésticos, era la anfitriona. Pero después Jesús la llamó ante los reclamos que ella tenía sobre su hermana. Molesta, indispuesta,
pero Jesús la llamó: Marta, Marta. Estas expresiones son propias de los llamamientos desde el Antiguo Testamento. Samuel, Samuel, vocación del niño Samuel. Moisés, Moisés, vocación del liberador. Y después Saulo, Saulo, vocación del profeta Pablo. Marta es llamada a convertirse en discípula, y un poco en forma provocativa. Muchas cosas te inquietan, pero una sola es necesaria. Y María escogió la mejor parte, invitación a que ella también se convierta en discípula. Sin duda lo fue. Esos tres hermanos fueron los íntimos amigos de Jesús, los amigos de Betania, que además de su amistad le daban hospitalidad y también protección. En la primera lectura hemos encontrado la vocación del apóstol Pablo, el perseguidor, el enemigo del camino cristiano, el enemigo de los discípulos. Y él mismo lo manifiesta: mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios. El grande enemigo, Jesús lo derriba en el camino de Damasco y se convirtió en el más grande propagador del Evangelio. Y en un ambiente sumamente difícil, anunciar a un Mesías en medio del pueblo judío podía ser casi pescar en una pecera. Pero anunciar al Mesías entre los paganos era una tarea muy difícil entre los no judíos. Y Dios llamó a Pablo para anunciar sus buenas noticias entre los que no eran judíos. Pablo, pues, nos cuenta después el camino que tuvo que hacer después de su encuentro con Jesús y la encomienda que recibió. Un tiempo de retiro, reflexión, de meditación que hizo en Arabia para reorganizar toda su vida. Y después el encuentro importante con los discípulos Pedro y Santiago en Jerusalén. Confirmado, pues, ya por el grupo apostólico en su misión, comenzó a realizarla en Siria y en Cilicia. Y después, hermanas y hermanos, harán numerosos viajes en medio de grandes dificultades, anunciando el Evangelio, pero siempre con la decisión, la claridad de llevar una buena noticia de salvación para las hijas y los hijos de Dios. El apóstol Pablo puede dar testimonio de que algunos cristianos, cuando sabían de su ministerio, decían: mire nada más, ahora anda predicando la fe aquel que quería destruirla, y glorificaban a Dios por mi causa. Hermanas y hermanos, que cada quien revise su propia vida. Cada quien tiene su propia vocación. Dios tiene infinitos caminos para cada uno y todos los caminos son distintos. Uno el de Marta, otro el de María y otro el de Pablo y otro el de los demás discípulos. Ojalá y tomemos la buena decisión de responder afirmativamente al llamado de Dios y que los demás puedan glorificar a Dios por nuestra causa y que cada quien en su conciencia pueda decir, como el Evangelio dice de María: ella escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Ojalá y nosotros escojamos la mejor parte.
Ave María Purísima. Sigan sentados. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacramento de ustedes y mío, que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Mira, Señor, el rostro de tu ungido que se entregó a sí mismo en redención por todos, para que por él tu nombre sea glorificado en todas las naciones y en todo lugar se ofrezca un único sacrificio a tu majestad, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, unidos a los bienaventurados, elevamos un himno a tu gloria. Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente afrontada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, cuando terminaron de cenar, tomó una copa llena de vino. Dándote gracias de nuevo, la pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia que va peregrinando en esta historia, de nuestros hermanos
el obispo de Roma, el Papa Francisco, de Adolfo Miguel, obispo de nuestra diócesis de Azcapotzalco, y de todos los que en ella formamos parte de tu pueblo, a todos llévanos a la práctica de la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos difuntos, Isaac Peralta, Antonio Reyes, José Luz Uribe, Felicitas Vázquez, Marta Velasco, Carmen Orduña, Carlos Urbina, José Tomás Martínez, Guadalupe Sánchez, Jesús Guerrero, Óscar Hernández, Juan Cruz Trejo y todas las ánimas del purgatorio. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de tu Hijo Jesucristo, que compartan también con Él la gloria de los resucitados. Ten misericordia de todos nosotros para que con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los profetas, los mártires y todos aquellos que vivieron amando a su prójimo a través de los tiempos, que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas, hermanos, a ese Dios bendito que a cada uno de nosotros nos llama a ser sus hijos y a seguir el camino de Jesús, a Él le decimos llenos de fe: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz y justicia en nuestros días, que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo lo que nos perturba, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe y la esperanza de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Dense un saludo fraterno de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Las personas que van a comulgar se acercan por el pasillo del centro en una sola fila. Los demás pueden sentarse. Quienes están en sus hogares en este momento, les invitamos
a que le pidan a Dios que mande a su Hijo Jesús, lleno de su Espíritu Santo, a su corazón. Enseñen a todos los pueblos a cumplir lo que les he mandado, dice el Señor. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre todos ustedes. Amén. Hermanas, hermanos, hemos ofrecido esta Santa Misa
por todas nuestras intenciones, hemos bendecido y glorificado al Dios de nuestra esperanza. Esta celebración ha terminado, podemos irnos en paz. Que tengan buena noche. Vayan con Dios.